Estamos en Acción 10 en la mañana en nuestro segmento En Agenda. Hoy vamos a hablar de seguridad social y tipos de pensiones. Ya está con nosotros nuestro experto, el doctor Manuel Ruiz Arias, para conversar de este tema. Recuerde que apreciamos mucho su participación, ahora mediante los comentarios en nuestra transmisión en Facebook, pero también a través del número que va a aparecer en pantalla, 8529-8731. Doctor Manuel Ruiz, gracias por estar acá con nosotros una vez más en Acción 10 en la mañana. Y felicidades por el Día del Padre que fue ayer. Sabemos que es un papá extraordinario, así que extendemos esas felicitaciones. Muchas gracias. Buenos días, estimados televidentes. Que el Padre Eterno derrame muchísimas misericordias y damos siempre gracias por la vida, porque ayer fue un día muy especial en la que tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nuestros hijos. Así es que también transmito mis felicidades a todos los papás, que seamos buenos padres, que seamos responsables, que siempre estemos atentos a cualquier dificultad de nuestros hijos. Perfecto, me uno a su comentario y felicidades nuevamente. Entremos en materia, doctor Ruiz, tipos de pensiones, las principales o las más conocidas, porque todas son importantes, no podemos hablar quizá de principales, pero sí de las más conocidas o las que frecuentemente tienen mayor cantidad de pensionados en nuestro país. ¿De cuáles estaríamos hablando? Bueno, efectivamente, como el INS ya tiene más de 67 años de vida institucional, la principal es la pensión de vejez, comúnmente llamada jubilación. Tenemos más de 200.000 pensiones de vejez, tal vez unas 28.000 pensiones de viudas, 18.000, 19.000 pensiones de invalidez, igual cantidad de discapacidades por accidentes de trabajo, de manera pues de que, pero para mí realmente son fundamentales las pensiones de la viuda, de los huérfanos, que también andan en una cantidad superior a los 20.000 pensionados de orfandad, pero la mayor cantidad radica en las pensiones de vejez, como le digo, porque cada año se incorporan, antes eran 18.000, 19.000 nuevas pensiones, ahora posiblemente andan entre unos 12 y 13.000 pensiones anuales. De manera de que hay muchísimas pensiones. Por ejemplo, hay pensión de viudez, pero es diferente una viuda menor de 45 años, mayor de 45 años, o una viuda inválida, un huérfano de padre y madre, un huérfano cuando los dos cotizan. Todos esos detalles son importantes conocerlo para que el beneficiario acceda a esos derechos. Definitivamente. Y ya está participando nuestra audiencia, nos escriben y nos dicen cuáles son los derechos de un pensionado cuando, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal, está postrado en una cama, qué derechos tiene y cómo en materia de salud debe responder la seguridad social. Bueno, si la persona es pensionada de vejez, él tiene derecho a que lo hospitalicen, que los médicos hagan todos los esfuerzos para conservarle la vida, aunque todos somos de la muerte, pero al menos que el pensionado fallezca dignamente y tiene esos derechos. Si acaso llega pues la muerte, hay derecho a un servicio de funeral que consiste en un ataúd y algunos otros derechos. Y si la persona o el familiar lo entierra por su propio medio, tiene derecho a un subsidio y genera alguna pensión si hay alguna viuda, si hay algún papá, alguna mamá, algún abuelo, generan ese derecho. Si tiene algún hijo con discapacidad, no importa que esa discapacidad no haya sido de nacimiento, porque posiblemente hay casos que conocemos que nace el bebé, 4 o 5 años después tiene algún accidente ese niño y entonces queda con una discapacidad de por vida, y en esas circunstancias tiene derecho a recibir una pensión de orfandad con carácter vitalicio. Perfecto. También nos preguntan cómo se comprueba la fe de vida en el caso de una persona que está fuera del país, cuál es el mecanismo que han establecido las autoridades.
Interesante pregunta porque hay miles de personas que están fuera del país, entonces que son pensionados. De manera que antes tenía que mandar la fe de vida debidamente apostillada al apoderado para que el apoderado la llevara al Seguro Social. Con las tecnologías y con los adelantos de dar un mejor servicio, a partir del año pasado, a finales, se comenzaron a organizar y ahora, si usted está fuera del país, el Seguro Social le envía a usted, la llama por teléfono, le da una fecha para que con una llamada, entonces se están viendo ambas personas, pero está ocurriendo que en ese momento de la llamada y la fecha establecida por el Seguro Social, muchas veces el pensionado, por su edad, por su enfermedad, está imposibilitado de poder hablar. Entonces, en esa circunstancia, el familiar hace la llamada y a su lado puede poner a la persona o sentarla o en la cama, pero que el Seguro Social confirme, constate que ese pensionado se encuentra vivo. Y pongo una nota subrayada. En el caso de fallecer esa persona estando en Nicaragua o fuera de Nicaragua, el apoderado tiene la obligación de informar al IN para que de manera inmediata se proceda a cancelar la pensión y se pueden solicitar posteriormente algunas otras pensiones derivadas por la muerte de esa persona. Entonces, es importante que se confirme la fe de vida para que el pensionado no vea interrumpida el pago de su pensión. Pedimos a nuestra amable audiencia un poquito de paciencia en el caso de poder leer todos los comentarios. Vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda y les reiteramos que el número que aparece en pantalla es únicamente para que usted nos escriba a través de WhatsApp, no llamadas. Por favor, no nos llame. Si quiere alguna consulta o dejarnos sus datos para aplicar a una consulta gratuita con nuestro especialista, puede hacerlo a lo interno al 22 22 7808. También nos preguntan por acá, doctor Ruiz, respecto a si una persona que ya está pensionada por vejez está en un asilo, por ejemplo, cuáles son sus derechos, si no tiene familiares cercanos o su familia se desentendió de él y lo fue a dejar a un asilo. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Cómo puede hacer válidos sus derechos? ¿Y quién, por ejemplo, recibiría algún tipo de pensión si prácticamente tiene familia pero no se ocupan de esta persona? Esa es una pregunta muy importante, sobre todo para los pensionados de invalidez o los pensionados de vejez. Muchas veces el familiar o no tiene familia el pensionado y entonces o el familiar es de escasísimos recursos y lo llega a dejar a un centro donde va a permanecer pues hasta su muerte. En esa circunstancia, el centro hace una comunicación al Seguro Social indicando que ese pensionado se encuentra allí en ese centro, allí duerme, allí come, allí lo bañan, allí lo visten. En consecuencia, esa pensión, igual que la pensión de orfandad, allá por el artículo 71 y 72, en esa circunstancia, el IN le paga a ese centro la pensión para que le dé cuidado a esa persona pensionada. Es muy importante de que el centro también haga las gestiones o que el mismo pensionado, si puede hacerlo, que efectivamente le transfieran ese dinero al centro para que el centro tenga ese recurso y cuide a ese pensionado, que puede ser por vejez o por discapacidad o por invalidez. Ok, también nos preguntan por acá, en el caso, por ejemplo, de una mujer que recibe pensión de viudez y decide volver a casarse, ¿pierde la pensión? También, como hay más de 25,000 pensiones de viudez, puede ser que la persona, eso que voy a explicarte en el artículo 64, y es una pregunta a veces recurrente que me hacen, de manera que ¿cómo funciona?
Si la mujer recibe pensión por viudez y desea pues casarse y se casan, tiene que informar al IN. Al informar al IN, le aplican el artículo 64, que consiste en pagarle una indemnización equivalente a 12 mensualidades. A manera de ejemplo, si usted recibe 5.000 córdobas de pensión, entonces le paga el IN 60 mensualidades, se cancela la pensión de viudez, y si usted tiene un hijo que está recibiendo pensión de orfandad, pues la pensión de orfandad va a continuar, y usted viuda, que ya no es viuda, ahora ya es nuevamente, tiene su esposo, entonces usted queda como representante y con la obligación de confirmar la fe de vida o la constancia de estudio de ese hijo que está recibiendo. Pero sí se cancela la pensión previa indemnización que establece el artículo 64 del reglamento. Doctora, hay muchísimas consultas, muchos comentarios. Vamos a tratar de ir un poco rápido, pero sustancial, dando respuesta a nuestra amable audiencia. Gracias, como siempre, por esa confianza. Buenos días. Después de ser afiliado por el empleador, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para ser atendido una persona por enfermedad común? No es el tema, pero vamos a dar respuesta, doctor. Artículo 93 de la ley. Si yo trabajo hasta el último de junio en esta institución, en esta empresa, y ya coticé junio, mayo, abril, etcétera, entonces conservo el derecho a mi asistencia médica, a mi cirugía y a mi pago de subsidio durante las siguientes 14 semanas posteriores a la fecha de cesantía, que comienzan un día domingo y terminan un sábado, de manera que son 14 semanas. Además del artículo 93 de la ley, que establece ese derecho, que sale de 22 semanas menos 8, son 14 semanas, se llama conservación de derecho, pero además el área jurídica de manera muy oportuna respondió a una consulta a lo interno del IN y confirmó de que se conserva el derecho a las siguientes 14 semanas posteriores a la fecha de cesantía, de manera que usted en la semana número 10, 11 o 12 se fracturó la pierna, lo van a hospitalizar, le van a dar toda su atención médica y le van a pagar un subsidio hasta que se restablezca. Buenos días, quería preguntar, mi esposa paga el seguro facultativo, pero el de menor cuantía. Tiene 57 años. ¿Cree usted que es bueno pagar un seguro facultativo más alto? Ya no es posible, ya tiene 57 años con salarios bajos. Cuando digo salarios bajos, 10.000, 20.000, 25.000 es un salario bajo, de manera que yo no le recomiendo siga como está y con 3 años no va a hacer nada, incrementando 20.000 si está cotizando por 10.000 o a llevarla a 20.000, a 30.000, va a ser lo mismo. Entonces yo le recomiendo de que complete la edad e inmediatamente opte a la pensión que en derecho le corresponde. Reiteramos a nuestra audiencia, no nos llamen al número que está destinado únicamente para comentarios y mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp, que es la que está en pantalla, 8529-8731. Si nos llama, lamentablemente usted no va a recibir respuesta. Para llamadas, el 2222-7808. Nos preguntan por acá, doctor, en la ley, en cuanto a la edad, por ejemplo, si una persona entra a cotizar a los 45 años, ¿cuántas cotizaciones necesita tener para recibir una pensión por vejez? Artículo 55, literal D de dedo, se llama pensión básica. Cuando la persona ingresa a cotizar mayor de 45, a manera de ejemplo, llegó a los 50, para los 60 hay 10 años, usted necesita la mitad. Con la mitad, 250 semanas, le dan una pensión completa, cuando digo completa, atención médica, a todos los derechos que pueda tener. No es una pensión de vejez reducida. La pensión de vejez reducida es cuando yo ingreso a cotizar menor de 45 años de edad.
al cumplir 60 años, artículo 55, literal A, debo de tener las 750 semanas. Si no las tengo, sí, ahí me dan una pensión de vejez reducida. De manera que si la persona ingresa mayor de 45 años por primera vez, no requiere cotizar las 750 semanas. Tenemos comentarios en Facebook. Buenos días. En el caso de que el varón esté casado, pero tiene tiempo separado y tiene otra pareja, al fallecer, la pareja no tiene ningún derecho si no se ha divorciado de la primera esposa. Efectivamente, la ley 870, artículo 83 y 91, establece que para que haya unión de hecho estable, ambos tienen que estar solteros. Esa es la singularidad fundamental. De manera que usted no está haciendo unión de hecho estable porque usted está casado. Y entonces con quien está conviviendo, el INS le va a negar la pensión bajo el argumento que no es su conviviente, porque no es conviviente. Y a la esposa se la van a negar bajo el argumento que no depende económicamente de usted. Pero si depende económicamente de usted, aunque esté separado, tiene que haber una prueba fehaciente de esa dependencia económica, una transferencia bancaria, por ejemplo. De manera de que usted tiene que arreglar esta situación ahora que está vivo. No le deje el problema a su esposa o a su compañera de vida, sino que arregle esa situación. Buen día, tengo 53 años, 555 semanas cotizadas. ¿Cuántas? 555. Tengo problemas en la columna que me impiden realizar mi trabajo. No estoy actualmente activo. ¿Qué beneficios puedo obtener? Saludos. Bien, la pensión de invalidez está en el artículo 36 y 37 de la ley. Y fundamentalmente para usted el 42 y el 43 del reglamento, que es para las personas menores de 60 años de edad. Está muy complicado tramitar una pensión de invalidez. Debe de auxiliarse con epicrisis médica que indiquen con exactitud cuáles son sus enfermedades. Y si esa enfermedad lo limita a trabajar, se llama pérdida o disminución de su capacidad de ganancia. ¿Cuál es el criterio que el INS va a determinar si es o no es inválido? Que usted, por esa enfermedad, no pueda desarrollar su trabajo en las mismas condiciones que lo hace otra persona trabajadora, pues con su mismo nivel de escolaridad, etc. De manera que la pensión de invalidez es para las personas menores de 60 años de edad. Ok, buen día, mi esposo está tramitando pensión por invalidez, precisamente está relacionado a este tema en la consulta, doctor, y lo es, en este caso, por enfermedad común. Preguntan cuánto sería su porcentaje que estaría recibiendo. Bueno, no sé tres cosas importantes, no sé cuántas semanas tiene, no sé qué salario tiene y no sé qué núcleo familiar tiene. Por lo tanto, todo eso influye. El artículo 85 dice cómo se calcula, el artículo 52 y el artículo 85 del reglamento me da la fórmula para calcular la pensión, pero yo debo de conocer cuál es el salario del promedio de los últimos 3 años, cuántas semanas cotizadas tiene y si tiene esposa, si tiene hijos, pues etcétera. Ok, doctor, entonces por favor tomar nota de esto y puede escribirle en correo electrónico su consulta con estos datos a nuestro invitado para que él pueda responder de una manera breve, concisa y así él le pueda orientar. Buenos días, me conviene seguir cotizando en el facultativo, tengo 1.696 cotizaciones, me faltan 3 años para pensionarme por vejez, ¿me conviene seguir cotizando o ya no? Como le digo, primeramente que tiene 1.600 semanas. No sé sobre qué salario está cotizando. Si está cotizando sobre 10.000, 15.000, 20.000, deje de cotizar. Pero si está cotizando en un salario alto, pues calcule, porque se puede calcular la pensión para determinar si me conviene o no me conviene. Okay. Eso es lo importante. Uno, cuando se afilia al facultativo, debo de hacerlo con conocimientos. ¿Para qué me voy a afiliar al facultativo? ¿Para completar derechos?
para continuar recibiendo mi asistencia médica o para mejorar mi pensión. Con 1.600 semanas, pues tendría que rápidamente ver qué porcentaje tiene para el cálculo de su pensión, de manera que no le puedo informar si le conviene o no le conviene porque no conozco sobre qué salario está cotizando. Más comentarios por acá. Buenos días, una pregunta para el doctor. Yo ya voy a cumplir 57 años. Ya cumplí con todas mis cotizaciones. La pregunta es si puedo retirarme del trabajo o sigo cotizando hasta mis 60 años. Tengo más de 20 años trabajando en distintas instituciones. Sí, tiene que seguir cotizando mientras usted tenga el empleo, porque la pensión de vejez son 2 requisitos necesariamente. Artículo 55, literal A del reglamento. Tener 60 años de edad y 750 semanas o más. A mayor cantidad de semanas, mayor será la cuantía de la pensión, con la garantía que la cuantía de la pensión no puede ser menor del 100% en la actividad económica donde se encuentre usted trabajando o donde fue su última empresa. Ese es un artículo muy importante que lo debemos de conocer. Artículo 85, literal E, establece, si yo trabajo para la construcción, aunque tenga 750 semanas, se me van a garantizar los 13.000 córdobas, que es el salario mínimo de la industria de la construcción. Y así hay 10 salarios mínimos, a usted lo ubican, a la empresa lo ubican en la actividad económica y se garantiza que al momento que se pensione la persona, el monto no puede ser menor del 100% de ese salario mínimo más las asignaciones familiares. Ok, más consultas, doctor. Buen día. Si un niño pierde a su papá, ¿tiene el niño derecho a pensión por orfandad? Si el padre al momento de fallecer pues ya no estaba activo cotizando al Seguro Social, aunque ya haya tenido sus cotizaciones completas, es decir, que ya excedió las semanas para poder recibir su pensión completa en el caso pues, de haber llegado a los 60 años, pero fallece y no estaba cotizando en ese momento. Esa pregunta es muy importante. Al momento de fallecer, cualquiera sea la edad, 22, 23, la muerte llega en cualquier momento. Para la pensión de orfandad no importa la edad, lo que importa es garantizar desde ya 250 semanas. Cuando una persona ya tiene acumuladas 250 semanas o más y fallece a los 30, a los 40, a los 50, no importa la edad que fallezca, genera derecho a la pensión para la viuda y para los huérfanos, aunque tenga 10, 15, 20 años de no cotizar, pero si yo ya acumulé 250 semanas o más, como insisto, pues no necesariamente tengo que estar activo para recibir, para generar derecho a la viuda, a los huérfanos o a los ascendientes, mamá, papá, no importa, pero lo que aquí interesa es de que debe de quedar claro, si al momento de fallecer la persona, no importa la edad, pero tiene acumulada 250 semanas o más, conserva su derecho con carácter vitalicio a la pensión de invalidez, a la pensión derivada por la muerte y a la pensión de vejez reducida según el artículo 56 del reglamento. Ok, tenemos muchos comentarios, pedimos disculpas a nuestra audiencia, vamos a tratar de leer la mayor cantidad de consultas que nos sea posible. Buenos días, nos dicen por acá, mi compañero de vida murió en el 2013 y tenía 201 semanas cotizadas, andábamos en gestiones sobre el seguro en ese tiempo. ¿Será que aún puedo hacer estas gestiones o ya perdí el derecho? Soy la viuda de él, estaban casados legalmente. Antes de su respuesta, doctor, quiero recordar a nuestros televidentes, a nuestras amigas y amigos televidentes que hoy estamos hablando de tipos de pensiones en materia de seguridad social. No estamos hablando de pensión alimenticia para los hijos e hijas, es tipos de pensiones en cuanto a seguridad social para que sus consultas pues, puedan ir orientadas a este tema. Si tiene consultas en el tema de pensión de alimentos, pues con todo gusto podemos referirle con otro de nuestros invitados que puede orientarle en esa materia. Doctor.
Anoten esa fecha que dijo esta estimada persona, 2013. Si la persona falleció antes de julio del 2013 para atrás, aunque tenga 250 semanas, no hay derecho. Pero si falleció a partir del 1 de agosto en adelante del 2013, el 1 de agosto en adelante del 2013, y tiene 200 o tenía 250 semanas a la fecha del fallecimiento, sí se conserva el derecho con carácter vitalicio basado en el artículo 113 de la ley y el 93 del reglamento. De manera que la pregunta que me hace, si esta persona falleció digamos, en el mes de julio hacia atrás, no hay derecho, no por el tiempo transcurrido, porque en ese momento el artículo 44 establecía que la persona que fallecía debería tener 150 semanas en los últimos 6 años o el derecho a la pensión de vejez. Se hizo una reforma en julio del 2013 que fue magnífica, fue de gran trascendencia social, porque algunos inválidos no tenían derecho y ahora pues tenían, algunas viudas no tenían derecho y ahora tienen, algunos huérfanos no tenían derecho, pero con la reforma llegaron a tener. De manera que queda bien claro, si la persona falleció del 1 de agosto del 2013 en adelante y tenía 250 semanas o más, conserva el derecho, porque este derecho es imprescriptible, no prescribe por el pasar del tiempo. Genial, doctor. Tenemos más consultas. Nos escriben desde Matagalpa. Nos dicen, yo coticé 400 semanas, ganaba 8.000 córdobas al mes y actualmente me dan 2.800 al mes. Tengo una discapacidad. Pienso que recibo poco, ¿o está correcto? Sí, puede ser que esté correcto porque depende cuándo se dio, si se dio del 2019 para acá o a enero del 2019 para atrás. Entonces es posible por la cantidad de semanas, 8.000 córdobas es un salario mínimo, en consecuencia veo que el monto está bastante correcto. Ok, vamos a seguir leyendo los comentarios, los mensajes que nos llegan. Nos pregunta por acá, tengo 57 años y 483 semanas, pero tengo 10 años de no cotizar. Mi salario era de 6.000 córdobas. ¿Será que puedo completar mis 750 semanas? ¿Cuánto tendría en pensión reducida? Con la pensión reducida aproximadamente 1.910 córdobas, artículo 56. Búsquese allí en la internet la ley 974, 975 y entonces allí se va al artículo 56. Hay 5 rangos. El primero equivale a 1.910 cuando tengo 250 hasta 449 semanas. De manera que con esta cantidad de semanas, pues salvo que cotice en el facultativo unos 4 o 5 meses más, pasaría a un poquito más de 2.350. Más consultas, doctor, estoy sorprendida de la cantidad de consultas. Creo que en la próxima oportunidad, para dar más espacio a estas consultas y que el programa pues puede extenderse a 1 hora quizá o un poco más. Tengo que leer la mayor cantidad que me sea posible en estos minutos que nos quedan. Nos dicen por acá, ¿cómo puedo saber cuántas semanas llevo cotizadas si ya no estoy trabajando en una empresa? Ahora tengo mi propio negocio. Sí, es fácil. Usted se presenta al INS en cualquier oficina del país con su cédula y solicita su reporte de semana cotizada o cuenta individual. Se lo dan en cuestión de 2 o 3 minutos. Según me han informado, yo no conozco, pero me han informado que el INS está dando esta información en línea. ¿Cómo se hace? No lo sé, ¿verdad? Pero sí, usted va a una oficina del INS, necesito que me den mis semanas cotizadas, mi reporte de semanas cotizadas o mi cuenta individual. 4 o 5 minutos después, usted la tiene en su mano y ahí sabe cuándo ingresó a cotizar, cuándo dejó de cotizar, cuántas semanas cotizadas tiene, y así usted puede tomar decisiones para completar los derechos que usted tenga interés en hacerlo.
Buenos días, nos dicen mi hermana de 68 años reside en Estados Unidos y no tiene cédula y quiere reclamar su pensión reducida. No puede venir a Nicaragua por su situación de salud únicamente. ¿Puede reclamar por medio de un apoderado? No tiene cédula. La respuesta es de que hay una política del IN, tendría que revisarse, en la que para esta pensión tiene que venir la persona. Esta es una política, no es que esté en la ley, no es que esté en el reglamento, no es que haya un acuerdo del IN, no es que haya una resolución, sino que tomó esa decisión, indudablemente pues no entiendo por qué, pero bueno, tendría que, si nombra un apoderado, le van a decir que necesitan verla, de manera pues de que no está en el reglamento, por lo tanto es una decisión política, una política de ley. Ok. Es como algo de carácter administrativo que la autoridad lo va a decidir en función del caso. Exactamente. Tenemos más comentarios por acá. Oiga, qué interesante, doctora, a lo mejor podemos dar respuesta. Mi esposo sufrió un accidente hace 3 años. En el accidente perdió su pierna izquierda, le hicieron reconstrucción de cadera, pero él no trabajaba en Nicaragua, trabajaba en Costa Rica. Ahí cotizó 15 años. Mi pregunta es, ¿será que mi esposo tenga derecho de que la caja del seguro de Costa Rica le dé algo? Él tiene vencida la cédula TICA, porque ese día del accidente él iba para Costa Rica cuando sufrió el percance, pero el percance se dio acá en Nicaragua. Pues son nicaragüenses los dos y esa es su consulta. Sí, la caja costarricense perfectamente tiene lo que se conoce como IVM, igual que en Nicaragua. Igual que pasa aquí en Nicaragua, si un nicaragüense cotizó aquí, se fue a cualquier parte del mundo y allá tuvo un accidente, cualquiera que sea, y perdió su pierna izquierda o pierna derecha, etcétera, regresa a Nicaragua y tramita su pensión, lleva alguna epicrisis, etcétera, y entonces tramita su pensión de invalidez aquí en Nicaragua por las semanas cotizadas que tiene. Igual en Costa Rica, él debe presentarse a la caja a tramitar la pensión de invalidez. El mismo nombre lleva aquí en Nicaragua que lleva en Costa Rica, se llama invalidez, y tramita su pensión porque tiene derecho a esa pensión de invalidez. Una consulta, nos dicen, yo ya cumplí los 60 años, pero coticé 444 semanas y donde trabajo ahora no estoy cotizando. ¿Puedo recibir mi pensión y de cuánto sería la cuantía de esta pensión? Sí, efectivamente, es una pensión de vejez reducida porque usted ingresó a cotizar mayor de 45 años de edad. Entonces le aplican el artículo 56 y le van a dar 1.910 córdobas por tener estas 440 semanas. Ok, buenos días, una consulta. Mi esposo falleció hace 3 años y yo tenía 43 años. Él falleció el 16 de junio, pero solo me dieron por 2 años. Asumimos que es la pensión por viudez, ¿verdad? ¿Es posible que me la activen nuevamente? Porque tengo problemas de salud y pues yo siempre dependí de él. No. La regla es, al momento de fallecer, si hoy 24 de junio fallece la persona, se solicita la cédula a la viuda y el certificado de defunción. Si en este momento usted hubiese sido mayor de 45 años, se la concede en vitalicia. Pero como era de 43 años, correctamente le aplicaron el artículo 64 y se la dieron por 2. Y se la van a reactivar cuando usted cumpla 60 años de edad. Aunque usted tenga algunas enfermedades, no se la van a reactivar porque eso no lo contempla ni la ley ni lo contempla el reglamento. Sí contempla que a las viudas que se le da la pensión temporal, al cumplir los 60 años de edad, se les reactiva con solo presentarse pues a que le reactiven la pensión, pero tiene que ser hasta los 60 años de edad. Buenos días, yo coticé 7 años, pero mi condición ahora es difícil, estoy desahuciada. ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Qué derechos tendría o tengo en cuanto a la seguridad social? Si usted tiene 7 años, ya está diagnosticada con lo que usted dice, perfectamente puede presentarse al Seguro Social en cualquier delegación del IN con una epicrisis médica que indique el diagnóstico que usted tiene. Y como usted dice, si está desahuciada,
pues debemos de entender que es una situación grave. Con ese documento se presenta, búsquese un documento reciente, puede ser del MINSA. No diga que es para tramitar pensión, simplemente que usted necesita una epicrisis, una constancia médica. La ley habla de constancias médicas, no de epicrisis, y entonces a un médico privado que le dé una constancia, y con esa constancia usted se presenta al Seguro Social a tramitar la pensión de invalidez por esas circunstancias que usted está manifestando. Buenos días, doctor Ruiz, que Dios lo bendiga. Una pregunta, si yo soy viuda, ¿cuáles son los requisitos para tramitar la pensión de viudez? El trámite de la pensión de viudez es sencillo, no se requiere de abogado, nada, simplemente certificado de defunción, certificado de matrimonio si eran casados, la cédula de usted. Si no tiene hijos menores de 21 años, se presenta a la oficina del IN a tramitar el subsidio de funeral. Si hubo gasto, ahí le van a aplicar los artículos 61 al 63 del reglamento. Y para la pensión de viudez, si tiene menos de un año de fallecimiento el esposo, se la van a otorgar a partir de la fecha que falleció, y esos son los documentos que debe presentar. Doctor, ya vamos a ir finalizando con sus recomendaciones para cerrar, pero sí, reitero, pido disculpas a nuestra amable audiencia, no nos dio el chance de leer todos sus comentarios, todas sus consultas. Les prometo y les prometemos, vamos a comprometer acá al doctor Manuel Ruiz a ampliar este segmento a más de una hora para poder leer sus inquietudes, sus comentarios. Sin embargo, tiene también otra opción. Mientras él no vuelve a visitar acá en el programa, puede usted escribir a la dirección de correo electrónico que está apareciendo en pantalla. Doctor, tenemos más de 500 mensajes, 500 solicitudes de mensajes. Hemos leído la mayor cantidad posible en esta cerca de 40 minutos que hemos estado al aire, pero sí realmente hay muchísima solicitud de información en cuanto a estos temas de los tipos de pensiones en materia de seguridad social. Agradecemos a toda nuestra audiencia que nos escribe de todo el territorio nacional, y ahí tienen la opción de escribir a la dirección de correo electrónico sus consultas de manera precisa, así como lo ha hecho a través de mensajes que no lo hemos podido leer todos por el tema del tiempo. Pero reitero, vamos a ampliar el tiempo de esta entrevista, doctor. Comprometido. Solo la recomendación a los apoderados: si usted es apoderado y fallece la persona que usted representa, informe de manera inmediata al Seguro Social. Puede después solicitar el subsidio funeral, cualquier otra cosa, pero es importante que usted informe escrita, para que no haya problemas de futuro. Usted informa que la persona con nombre completo, etcétera, etcétera, falleció en tal fecha, y usted ya informó al IN, y después ya no hay ningún problema para tramitar cualquier otra pensión o cualquier otra gestión ante el Seguro Social. Vamos a leer el último comentario que nos hacen. No es que no quiera leerlos todos, mi estimado amigo, es el tiempo que ya nos da, se viera cuántos tenemos. Pero vamos a complacer a nuestro amigo en este último minuto. Nos dicen cuánto tarda el Seguro Social en hacer válida la jubilación. Sencillo, de 2 años pasó en un momento dado a 6 meses, y ahora están en mes y medio, y a usted el primer cheque corresponden a 3 meses. El trámite ahora es rápido, es el más rápido en todo Centroamérica, superior a Guatemala, El Salvador, Honduras. En Costa Rica superior al de Costa Rica, porque se hace en mes y medio. Este es uno de los grandes avances que se ha tenido. En Guatemala una pensión de vejez dura aproximadamente 15 meses y la de viudez dura aproximadamente 18 meses. Lo digo por experiencia familiar. De manera pues de que aquí el trámite es, usted llega ahorita y lo van a estar llamando a finales de julio, principios de agosto. Perfecto, doctor. Gracias por habernos acompañado, y queda comprometido con nuestra audiencia a poder ampliar este segmento a más de una hora
hora y media podría ser incluso para que usted pueda hacer sus consultas. Cualquier martes que nos pueda usted acompañar, doctor Ruiz, pues vamos a estarlo anunciando también para que usted esté pendiente. Recuerde que los avances de los temas de Acción 10 en la mañana se hacen un día antes y ahí usted puede ver y estar pendiente de cuándo va a venir nuevamente el doctor Manuel Ruiz Arias a hablar de esos temas tan importantes, tan vinculantes a toda nuestra audiencia nicaragüense y toda nuestra audiencia nica también que está fuera del país por distintas situaciones, no pueden participar quizá en esta oportunidad, puede volver a hacerlo en nuestra siguiente oportunidad acá en la entrevista o bien escribir a la dirección de correo electrónico que está apareciendo en pantalla de manera precisa y concisa, doctor, ¿verdad? Okay, gracias. Definitivamente. Vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana. Después de esta pausa comercial regresamos.